Bien, bien, dándoles siempre la cordial bienvenida a nuestra sala virtual. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados directores, directoras, maestras, maestros, y reciban siempre el saludo cordial del director de la UGEL, el profesor David Cornejo Mamaño, y del profesor René Choque Copari, jefe del área de AGP. Hoy el equipo itinerante de Convivencia Escolar ha preparado la penúltima sesión 4 del tramo 2 con el tema de identificar situaciones de riesgo vinculadas a la violencia escolar en el entorno virtual y actualización de los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Bien, vamos a presentar primeramente nuestra hoja de ruta, que es como sigue. Las palabras de bienvenida y presentación de la hoja de ruta está a cargo de mi persona. La presentación de objetivos, normas de convivencia y dinámica inicial también está a cargo de mi persona, con un tiempo de 7 minutos. El desarrollo del tema en cuanto a situaciones de riesgo en entornos virtuales también está a cargo de mi persona, que lo voy a realizar en 12 minutos. El desarrollo del tema de factores de riesgo está a cargo de la colega Jenny Curaca Sonco, que también lo va a realizar en 12 minutos. El desarrollo del tema de protocolos a aplicar está a cargo de la colega Elizabeth Guayapa Guaynacho, que también lo va a hacer en un tiempo de 12 minutos. Y finalmente, el recojo de preguntas y palabras de agradecimiento también está a cargo de la colega Elizabeth Guayapa Guaynacho, con un tiempo de 7 minutos. Bien, vamos a dar a conocer nuestros objetivos de nuestra sesión de hoy. Nos hemos planteado 2 objetivos. El primero es promover la reflexión y la sensibilización respecto a las situaciones de riesgo vinculadas a la violencia contra las y los estudiantes en el entorno virtual. Y el otro objetivo es orientar, ¿no?, sobre la actualización de los protocolos para la atención de la violencia contra las y los estudiantes. Bien, también vamos a dar a conocer nuestras normas de convivencia, que son siempre el respeto mutuo entre nosotros, seamos siempre empáticos, apaguemos los micrófonos y participemos a través del chat o micrófonos cuando nos los inviten. Bien, gracias. Bien, vamos a dar inicio con nuestra dinámica, que es una dinámica de animación, más que todo para ingresar y para que nos pongamos un poquito más cómodos, y que consta en un pequeño relato, para lo cual, estimados maestros, les voy a pedir su participación habilitando sus micros. Bien, gracias. Bien, este es el recorrido de nuestra amiga Carla, quien se dirige de su escuela a su domicilio. Y para ello tiene que pasar cerca a un bosque. Y de pronto nuestra amiga escucha una jauría de perros ladrando. Me gustaría, estimados maestros, ¿cómo hacen los perros? A ver, por favor, si habilitan sus micros. ¿Cómo hacen los perritos? ¿Cómo ladran? ¡Wow, wow, wow, wow! Gracias. Y de pronto, muy bien, qué bonitos perritos. Y de pronto nuestra amiga escucha, y de pronto, asustada y valiente, nuestra amiga decide seguir adelante, ¿no? Y donde ella ahora escucha claramente a unos gatos maullando y peleando. A ver, ¿cómo hacen los gatitos? A ver, estimados maestros, ¿cómo hacen los gatitos? Bien, qué lindos gatitos. Y asustada nuestra valiente amiga sigue caminando, y en eso percibe movimientos dentro de un árbol y logra acercarse, ver y escuchar zumbidos de abejas. ¿Cómo hacen las abejas, estimados maestros? ¿Cómo hacen?
luego las abejitas. Uy, ese zumbido, nuestra amiga Carla, con el temor de ser picada, se fue corriendo y apresuró el paso y llegó finalmente a su domicilio, ¿no? Muy bien, con esta dinámica que nos ha, creo, animado un poquito, vamos a pasar ahora sí al tema, a centrarnos al tema. Para ello, les voy a invitar a observar con atención el siguiente video. A ver, ya, colega. Bien, Sí, está bien. acá vemos ingresando a un padre de familia a su domicilio, ¿no? Y de pronto se encuentra solo, nadie lo ha recepcionado, tan solo la mascota. Como verán, entonces él decide ingresar y observa al hijo menor jugando, ¿verdad? Bien. Luego se va a la otra habitación y observa al hijo también en la computadora, realizando sus actividades. Y al otro cuarto que está su hija hablando por celular, ¿no? Entonces, el padre de familia, viendo esto, decide ir a descansar y tomar su diario para ver lo que hay en la computadora. Oh, sorpresa, video, puedes leer. Fraude informático y robo de identidad en línea. Dios mío. Alarmante, aumento de casos de ciberbullying entre niños y adolescentes. Oh, la sorpresa, la pena que en ese momento sintió el padre de familia, no más que todo el temor de lo que están viviendo que están viviendo sus hijos, ¿no? Que podrían estar pasando. Entonces, ¿qué está haciendo? Sacarles y quitarles, ¿no? El juego, la computadora, el celular. Y finalmente, ¿qué decide? Borrar. Contento, feliz, pero los niños no, los jóvenes no están felices, ¿no? Entonces decide hablar con la esposa sobre este tema, ¿no? Y para ello empiezan a dialogar. Entonces él manifiesta que le aterra todas estas cosas malas que pueden ver en el internet y las redes sociales, pero sobre todo que nuestros hijos puedan verlas, ¿no? Pero ella manifiesta que sí es lamentable, pero tampoco podemos prohibirles que las vean, ¿no? ¿O sí? Bueno, ya sé, solo que no me gustaría nada el saber que nuestros hijos corren peligro, pero tampoco sé cómo funcionan todas esas cosas que usan para comunicarse y jugar. También manifiesta que lo que sí queda claro es que son peligrosas y no son confiables, obviamente. Pero ella le indica, no lo sé, me parece que el internet y las redes sociales son ya parte de sus vidas, ¿no? Y además, alguna cosa positiva deben tener, ¿no crees? No podemos cerrarles esas puertas y apartarlos. Y él manifiesta que sí, entonces, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos protegerlos, ¿no? Sin prohibirles que las usen. Y ella manifiesta que creo que lo primero es informarse. Tenemos que conocer las ventajas y los riesgos que existen. Solo así podremos orientarlos y enseñarles cómo usarlas sin ponerlos en peligro, ¿no? Y sí, le da la razón, tiene razón. Escuché que en el internet hay un sitio donde nos orientan a los papás para hacer entonces acá vemos cómo el padre de familia empieza a acompañar, ¿no? Con las actividades, a veces las informaciones, esa comunicación a sus hijos, ¿no? La orientación, las advertencias que tal vez puedan correr, ¿no? Los riesgos que podrían correr. Y aún cuando estén más preocupados por todos estos riesgos hay alrededor de la tecnología,
seamos siempre respetuosos de estos espacios de nuestros hijos, ¿no? De nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Y la solución no es prohibirlo, sino que el uso de la tecnología lo mejor es tal vez platicar como lo hemos visto en el video, ¿verdad? Bien, ahora rápidamente vamos a ver, ¿sí? Con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver identificando las situaciones de riesgo en el entorno virtual. Y para ello, primeramente, vamos a ver qué es un entorno virtual, ¿no? Son todos los lugares de interacción creados por las TICs, ¿no? O la tecnología de información y comunicación. Si bien se diferencian de los espacios físicos, las formas de interacción se basan en él y se pueden implementar simultáneamente. Entonces, el ciberespacio viene a ser pues el entorno virtual que se puede establecer desde, como ya habíamos dicho, los teléfonos, ¿no? Los celulares, en los juegos videos. Pero ¿qué es en sí el entorno virtual? Este entorno virtual pues son aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, ¿no? Para administrar, para compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como ya les habíamos mencionado, como son las computadoras, los teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles, ¿no? Y etcétera. Bien, y en la siguiente diapositiva, acá vamos a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver, eh, vamos a identificar más que todo estas situaciones de riesgo en el entorno virtual, ¿no? Entonces, las oportunidades que nos brinda el Internet para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir al desarrollo personal de los usuarios son muy indiscutibles, son muy necesarias. Pero, ojo, también todo esto nos conlleva a los riesgos, más que todo en los casos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, ¿no? Y algunos de ellos los vamos a mencionar ahorita para ver más o menos y poder identificar estas situaciones. Por ejemplo, tenemos el ciberbullying, ¿no? Que este viene a ser pues el hostigamiento, pero psicológico también que ocurre en nuestro espacio virtual, ¿no? Y se le conoce más que todo como ciberbullying. Entonces, que viene a ser la hostigación sin tregua a una persona, tal vez enviándole mensajes escritos, ya sea visuales, y estos pueden ser difamatorios, discriminándolos, ¿no? Entonces, todo esto puede ser a través de un WhatsApp, a través de las redes sociales, de un chat, etcétera, ¿no? Así también tenemos el grooming. Esta es una situación en la que el adulto se hace pasar por un chico o por una chica para entablar esta relación, amistad y confianza con un niño, con una niña o con los adolescentes, ¿verdad? Y luego acosarlos a través de las redes sociales. Y esto generalmente, ¿cuál es su objetivo? ¿No? Ejercer esta violencia sexual contra ellos. Los engañan, los inducen a sus víctimas a realizar tal vez actos que ellos tal vez no quieran, pero luego también los amenazan, los chantajean con difundir luego estas imágenes. Y para ello, ellos siguen, ¿no? Entonces, como tienen miedo a avisar, a hablar, entonces continúan haciendo estas cosas. Así también tenemos lo que es la suplantación de identidad, ¿no? Esta consiste en captar con engaños, emails, web falsas, por ejemplo, informaciones pueden ser confidenciales, con nombres completos del usuario, contraseñas o respuestas, ¿no? O preguntas de seguridad. Así también tenemos el sexting. Este consiste más que todo en difundir, pues, ¿no? Esos videos, esas imágenes íntimas, sexuales, de una persona obtenidas con o sin consentimiento, ¿no es cierto? Sin que la protagonista o el protagonista de estos videos eh, o imágenes controlan la circulación de sus contenidos, ¿no? Entonces tenemos que dar esta solución
la solución, por ejemplo, como ya veíamos en el video, no es prohibirles, ¿no?, el uso de la tecnología a nuestros niños, a nuestros estudiantes, sino lo mejor es tal vez platicar con ellos, ¿no?, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, y darles a conocer el peligro que ocurre si las usan de una forma inapropiada, ¿no? Todas las consecuencias que podrían generar. Así también la mejor manera para proteger es estar siempre alerta, en constante comunicación, orientarles y darles siempre mucha confianza. Bien, muchísimas gracias, estimados maestros. Adelante, Jenicita, perdón. Buenas tardes, estimadas colegas, y espero que estén bien. Bueno, para iniciar, colegas, empezaremos analizando el siguiente caso, ¿no? Bien, colegas. No sé si alguien podría hacer una lectura. ¿Podrían participar, colegas, por favor? ¿Alguien voluntario, por favor? Sí, claro. Miriam, de 14 años, estudia en tercer grado de secundaria. Es la única hija mujer de una familia monoparental, donde es la mayor de 4 hermanos y siempre es muy sonriente. Cuando tenía 13 años, conoció a Germán, un compañero del mismo colegio, pero de un grado mayor. Ella fue un día a realizar una tarea al internet en que Germán trabajaba y al no poder usar el buscador, le pidió a Germán que la ayude. Así comenzaron una amistad. Miriam y Germán se veían en el internet. Él siempre le ayudaba con sus tareas y le invitaba a cosas, y ella se pasaba horas de horas navegando. Muy bien, gracias, colega. Continuando con el caso, un día, luego de que el último cliente se fuera, por insistencia de Germán, Miriam se quedó un rato más. Se besaron y se quitaron algunas prendas. Ella no estaba cómoda con la idea, pero Germán tomó fotos de ellos. A pesar de que ella trataba de impedirlo, al no saber qué hacer, se fue llorando a su casa. La madre, quien se dedicaba a la venta de comida en la calle todo el día, le recriminó fuertemente porque ella llegó 20 minutos tarde. Sin escuchar qué había ocurrido, la mandó a preparar la cena para sus hermanos. A los pocos días se dio inicio al aislamiento social y la educación a distancia. Sin embargo, desde entonces, Germán le envió fotos de él desnudo y le pidió a ella que haga lo mismo. Ella siente que esa relación no es adecuada y desea terminarla, pero está asustada, ya que él la amenazaba con publicar sus fotos en redes sociales. Siente además que la juzgarían. Sin embargo, hace poco logró conversarlo con una amiga, quien se le contó a su maestra tutora, ¿no? Bien, y acá tenemos, reflexionaba sobre el caso presentado, ¿no? Empezar ahí. Acá tenemos una pregunta. Por favor, ¿me podrían responder? ¿Cómo podemos denominar a lo que está viviendo Miriam? Por favor. ¿Alguien podría responder? Angustia. Exacto. ¿Qué más?
Miedo. Muy bien, colega. Se siente acusada, ¿no? Ahora, el siguiente pregunta. ¿Cómo era el uso que hacía Miriam y Germán de Internet? ¿Alguien podía participar? Por favor, colegas. Desmedido. Exactamente. Era, o sea, no era adecuado. ¿Alguien más? Bueno, con la siguiente pregunta. ¿Qué factores de riesgo podemos identificar en la historia de Miriam? ¿Alguien podría responder? Colegas, por favor. Era descuido de sus padres, ¿no? Con la última pregunta. ¿Nuestros estudiantes comparten alguno de los factores de riesgo de la historia de Miriam? Para mí creo que es Yo creo que en los colegios secundarios. Exacto, ¿no? Los adolescentes. Sí, muy bien. Muchísimas gracias con la participación. Bien, entonces, existen múltiples factores de riesgo que se asocian al mal uso de los entornos virtuales. Estos factores incrementan la vulnerabilidad de nuestros estudiantes o de nuestros adolescentes. Bueno, clasificamos los factores de riesgo en 4 grupos. El primer grupo son los factores personales, como rasgo de la personalidad. Quizás el estudiante es inestable emocionalmente, o quizás es impulsivo, o no se autocontrola y suele ser hostil. O sea, cuando el estudiante no gestiona sus emociones, o es muy tímido, con baja autoestima, o solitario, ¿no? Por otro lado, como segundo grupo, tenemos los factores contextuales, como el contexto familiar. Quizás la familia del estudiante tiene estilos educativos autoritarios o muy permisivos y no hay supervisión o monitoreo con la familia, ¿no? Cuando el estudiante navega por internet. O quizá haya conflictividad familiar. También está el contexto académico, como el bajo rendimiento académico, ¿no? O malas relaciones con los amigos en la escuela, puede suceder en el barrio, ¿no? Y cuando hay pobres relaciones sociales fuera de internet, o quizá un poco de aislamiento social, ¿no? El tercer grupo son los variables de uso de internet. Por ejemplo, cuando los estudiantes son expuestos a temprana edad al mundo extenso, ¿no?, de internet, o cuando lo usan con mucha frecuencia y durante periodos largas horas en juego de entretenimiento o otras cosas como redes sociales, ¿no? Ahí están los adolescentes, nuestros adolescentes, ¿no? El cuarto grupo son los factores sociodemográficos, ¿no? Como el género, la edad, ya que se evidenció que la adolescencia
es el periodo de mayor vulnerabilidad, porque en esta edad ellos usan más las redes sociales, Facebook, WhatsApp, ¿no? Messenger, ¿no? Hay tantos, ¿no? Y también influye los ingresos familiares, porque cuando mayor es el ingreso familiar, mayor es el riesgo. En conclusión, todos estos aspectos influyen en la vulnerabilidad de los estudiantes, de nuestros adolescentes en los entornos virtuales. Bien. Ustedes, colegas, pueden contribuir significativamente para prevenir y atender los posibles riesgos a los que están expuestos nuestros estudiantes. Por ello, aquí tenemos algunas orientaciones para abordar situaciones de riesgo. La primera es que debe promover el autocontrol para que los estudiantes desarrollen responsabilidad en cuanto al tiempo que posee en el Internet. También es importante enseñarles a navegar Internet o usar, con el objetivo que los estudiantes solo accedan a informaciones y contenidos adecuados para su edad. Esto también les ayudará a desarrollar un espíritu crítico acerca de qué es bueno o malo en línea o en el Internet, ¿no? Además, tenemos que reforzar la importancia del derecho a la privacidad e intimidad a otras personas y de cada uno. Pero no debemos dejar de destacar los beneficios que tiene el uso de Internet para el aprendizaje significativo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, estimados colegas, por su tiempo. Le doy la pase. Ya. Colegas, compañera Elizabeth, hay un pequeño video. ¿Puedo compartirlo? Hay consejos para los padres. Sí, está bien, sigue, compañera Jenny. Algunos consejos que pueden brindar a los padres y madres de familia. Sí. Mantener siempre el diálogo abierto. Establecer una relación de confianza con sus hijos para conversar sobre su actividad diaria. Establecer horarios. Elaborar un listado de actividades de su hijo, en el que considere un momento adecuado para que use equipos tecnológicos conectados a Internet. Tener mucho cuidado con el acceso a pornografía. Converse con sus hijos sobre el tema. Si sus hijos o hijas utilizan los celulares de sus padres, deben tener cuidado para que, sin quererlo, les faciliten acceder a páginas con contenidos pornográficos. Ser vigilantes. Observe con detenimiento el comportamiento de sus hijos cuando están en línea o cuando están sin conexión para identificar potenciales indicios de que su hijo o hija está en una situación de riesgo. Mantenerse alerta sobre posibles riesgos en los alrededores de sus viviendas. Finalmente, es necesario que los padres y madres de familia se empoderen en línea para cerrar la brecha digital que tienen con sus hijos e hijas. Bien, muchísimas gracias, colegas, por haberme escuchado. Ahora le doy pase a la compañera Elizabeth. Continúa, compañera Elizabeth. Muchas gracias, compañera Jenny. Maestros y maestras, muy buenas tardes. Como de costumbre, siempre nuestro abrazo virtual, ¿no? A la distancia. Para mí siempre es una alegría volver a reencontrarnos, no importa por este espacio, ¿no? Entonces, para continuar con el tema que es protocolos, ¿no? Aplicables a la modalidad de distancia, vamos a ver un pequeño video que de manera general nos resume todo lo que vamos a hablar en esta última parte. Adelante con el video.
la atención se debe dar inmediatamente después de ocurrido los hechos de violencia. No posterguemos esto. Efectiva porque tiene que llegar a las soluciones justas ante la situación de violencia. Y reparadora porque quienes son víctimas de violencia tienen que ser resarcidos, tienen que ser compensados o enmendados ante la situación. Y quienes la ocasionan tienen que conocer su falta y acogerse a las medidas correspondientes que la institución está tomando ante la situación de violencia. Las instituciones educativas deben de estar preparadas para intervenir de inmediato, por supuesto. Tienen que estar preparados, tienen que estar organizados y conocer el procedimiento de atención. Para eso tenemos que saber que tenemos que mitigar el daño que se ha generado a la víctima y evitar cualquier tipo de revictimización. Cuando nosotros hablamos de revictimización, pues es un sufrimiento añadido a la víctima y eso es lo que no queremos, ¿no? Por parte de las instituciones que nuevamente van a hacerle las preguntas. No podemos incrementar el daño ya sufrido a la víctima. Entonces, para una atención adecuada y oportuna de violencia detectada en el entorno escolar, se debe tener en cuenta 3 pasos muy importantes, que es la aplicación de protocolos para la atención de violencia, el uso del libro de incidencias y la administración del portal CICE. ¿Qué se entiende por protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes? Pues es un procedimiento para una atención oportuna de las situaciones de violencia que se pueden presentar o se pueden detectar en las instituciones educativas. Ojo, es muy importante aquí recordar que toda intervención que realice la escuela debe de estar basada en un enfoque de derechos que reconozca la condición de los ciudadanos, es decir, de las niñas, niños y adolescentes, y que priorice mucho su interés superior, además de abstenerse a cualquier medida violenta o discriminatoria en el peor de los casos. La aplicación de los protocolos es liderada por el director, ¿sí? Y está a cargo del responsable de convivencia escolar, ¿no? El comité de tutoría y orientación educativa. Dentro de los lineamientos se han desarrollado 6 protocolos organizados según el tipo de violencia y el agresor. Que habla el primer protocolo, que es de violencia psicológica o física sin lesiones, el segundo, que es de violencia sexual y física con lesiones y con armas, y esto se da entre estudiantes. El tercer protocolo es violencia psicológica, el cuarto es violencia física y el quinto es violencia sexual y que se da del personal de la institución educativa a estudiantes. El sexto protocolo es sobre violencia psicológica, física y sexual por un familiar u otra persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante una situación de violencia? Pues el primer paso es la acción. Aquí son las medidas adaptadas por la institución educativa para atender los casos de violencia que son detectados, ¿no? Y también se protege a todos los niños, las niñas y adolescentes que están involucradas en una situación de violencia. El segundo paso viene a ser la derivación. Aquí es la comunicación, ya sea con un servicio externo especializado en violencia, aquí están los aliados estratégicos, ¿no? O el traslado de la víctima o del agresor en caso sea necesario. El tercer paso ya viene a ser el seguimiento, es el acompañamiento y la supervisión del bienestar del o los estudiantes, ¿no? Aquí ya está la atención del psicólogo, el soporte pedagógico, el soporte emocional que se le puede dar a la víctima. Vamos de repente a hacer un trabajo por aula o trabajo institucional con todo el colegio de acuerdo al plan de tutoría que se haya realizado, ¿no? Así como aquí también se va a garantizar la restauración de la convivencia que ha sido afectada y la verificación también del cese del tipo de agresión que se haya presentado en la institución. El cuarto paso viene a ser aquí el cierre, que es la finalización, ¿no? De la atención del caso que se ha presentado. Cuando ya se hayan cumplido todos los pasos anteriores o previos que hemos conocido ahora, que ya conocemos, se debe de garantizar que toda la comunidad educativa o estudiantes involucrados ya no haya violencia, que sea una institución protectora y que sea acogida para los niños, niñas y adolescentes.
Luego, cuando hablamos también del segundo paso importante, cuando se realiza un tipo de violencia, se detecta un tipo de violencia, es el libro de registros de incidencia. Pues este libro de registro de incidencias es un documento específico para el registro de todas las situaciones de violencia que se dan en las instituciones, ¿no? Tanto del estudiante como del personal de la escuela hacia el estudiante. Entonces, toda institución debe contar con un libro de registro de incidencias, sí, donde se puedan anotar las situaciones de violencia de la institución. El director es el encargado o responsable de mantener actualizado este libro de registro de incidencias y que garantice un uso adecuado. Cuando hablamos del portal CICEBE, pues ya sabemos que es una aplicación virtual, ¿no? Alojado, que la encontramos en www.cicebe.p, la cual aquí nos permite a cualquier persona pueda reportar algún tipo de caso de violencia contra niño, niña o adolescente. Hay que tener en cuenta que es muy importante que después de haber sabido estos 3 pasos, qué es lo que no debemos hacer cuando se nos presenta un tipo de violencia, como confrontar al agresor con el estudiante agredido, ocultar la información a los padres de familia, ¿no?, sobre la violencia que ha ocurrido y que involucra a su hijo o su hija, revictimizar a los estudiantes presentando el caso de violencia escolar públicamente, hacer caso omiso a un incidente de violencia escolar, demorar la derivación de un estudiante a los servicios de salud, exponer a los estudiantes agresores a sanciones punitivas. Y lo que sí tenemos que hacer, y es que tomar como ejemplo, es no juzgar el testimonio del estudiante agredido, verificar la información, comunicarse inmediatamente con los padres de familia y así sucesivamente para llegar a apoyar y orientar a los estudiantes agresores, porque suelen ser víctimas de otros tipos de violencia. Tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, hemos visto el video, ¿no?, que bien resume el lineamiento de la atención contra la violencia de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y aquí el objetivo principal de lo que son los protocolos aplicables a la modalidad a distancia, ¿no? El objetivo principal es, ¿no?, brindar una orientación para la atención de casos de violencia contra las y los estudiantes durante la prestación del servicio educativo a distancia en el marco del estado de emergencia, emergencia sanitaria, ¿no?, u otras situaciones a presentarse. También el objetivo es la atención de los hechos de violencia, ¿no? Se realiza a través de medios tecnológicos, en este caso, ¿no?, virtuales, disponibles, que pueden ser los teléfonos, videollamadas, correo electrónico, entre otros. Y las evidencias de la atención ya se registran principalmente también a través de las declaraciones juradas, un poco que nos simplifica, ¿no?, en este contexto. También se tomará en consideración el uso de las declaraciones juradas firmadas por el director y el responsable de convivencia escolar, como evidencia de la atención brindada en la modalidad a distancia. Y los modelos se encuentran disponibles, ¿no?, en la plataforma CICEBE, y también les hemos hecho alcance en la caja de herramientas. Seguimos. Entonces, como ustedes han podido ver en el video, estimados maestros, y como hemos leído los objetivos, la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes tiene por objetivo intervenir de forma oportuna, ¿no?, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia que puedan suscitarse en nuestras instituciones educativas, ¿no? Y es responsabilidad del personal directivo de la institución educativa, ¿no?, liderar estos casos conjuntamente con el responsable de convivencia escolar y el comité de tutoría. La actualización de los protocolos, en este caso estamos observando en nuestra pantalla, ¿no?, son 6 protocolos, ¿no?, según el tipo de violencia y según el agresor también, ¿no? Los primeros protocolos, que es el primero y el segundo, así como lo hemos visto en el video, ¿no?, son los agresores en este caso son entre estudiantes, ¿no? El primer protocolo, que es la violencia psicológica y o física sin lesiones. El segundo protocolo, la violencia sexual y física, en este caso con lesiones y armas. Ambos protocolos, el agresor es entre estudiantes.
El tercer protocolo, que es la violencia psicológica, el cuarto, la violencia física, el quinto, la violencia sexual. Esto, en este caso, el agresor es del personal de la institución educativa a estudiantes. Y el último protocolo, que es la violencia psicológica, física y sexual, ¿no? Que puede ser, en este caso, el agresor, un familiar u otra persona cercana en este caso, ¿no? Entonces, bien nos ha resumido el video, que en esta actualización del lineamiento de convivencia escolar, que es el Decreto Supremo 004, ha sido actualizado, ¿no? Todos los anexos, el anexo 3 ha sido actualizado para este contexto de educación a distancia, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener bien en claro, ¿no? Para educación a distancia, según la resolución ministerial 274, 2020, MINEDI. Continuamos. Y para esto tenemos 4 pasos, ¿no? El primer paso son las acciones que nosotros debemos tomar como directivo, como responsable de convivencia y como comité de tutoría. En este caso, ¿quiénes intervienen? ¿No? Directamente interviene el director, directora, ¿no? Entonces, que debe comunicarse con el familiar del estudiante agredido, ¿no? Debe adoptar medidas de protección e informar al familiar a través de medios tecnológicos, WhatsApp, por cualquier medio tecnológico, ¿no? Y debemos también informar a la UGEL de las acciones tomadas, ¿no? Como directivo, como comité, como responsable. También debemos colocar la información en el libro de incidencias y subirla al portal de CICEBE. Y también el tutor deberá realizar sesiones de prevención para estos casos. Por ejemplo, cuando en el primero y en el segundo protocolo, que es entre estudiantes, se necesita realizar algunas sesiones. Y el responsable, repito, es el director, directora, el responsable de convivencia y los docentes tutores, ¿no? El comité de tutoría. Y los instrumentos que vamos a utilizar, en este caso, en este contexto de educación a distancia, es la foto de la denuncia realizada o la declaración jurada, ¿no? Repito, las declaraciones juradas ya lo tenemos en mano en la caja de herramientas. El oficio a la UGEL, ¿no? Que se adjunta con un informe. El libro debemos registrar también en el libro, que es registro de incidencias, ¿no? Y siempre no olvidar subir al portal CICEBE. Y cada uno de estos protocolos tienen sus plazos, ¿no? Tienen sus plazos. Por ejemplo, si es en el caso de, en las acciones que se debe tomar, solo tenemos para el primer y segundo protocolo 24 horas, ¿no? 24 horas de plazo. Y así cada paso, la derivación, el seguimiento y el cierre, tiene sus plazos, ¿no? Entonces no debemos hacer que pase estos plazos, ¿no? Debemos hacer dentro del plazo establecido. El siguiente paso que vamos a ver aquí es la derivación, ¿no? Entonces, una vez ya conocido el caso, ¿no? Cualquiera de los protocolos que se haya presentado, el caso de cualquiera de los protocolos en la institución educativa, entonces también debemos seguir con el siguiente paso, que es la derivación, ¿no? ¿Quiénes intervienen aquí? ¿No? Debemos orientar a la madre, al padre de familia o apoderado que protege, ¿no? En caso, por ejemplo, de que sea violencia sexual, nos va a ayudar la institución aliada, el CEN, ¿no? Entonces, derivamos al CEN. ¿Y quién lo va a realizar ¿Quién es el responsable? El director, la directora, ¿no? Siempre con ayuda del responsable de convivencia y el comité de tutoría. El instrumento, vamos a utilizar la declaración jurada, según sea cuál de los protocolos, ¿no? Para cada protocolo tenemos declaraciones juradas. Y los plazos establecidos siempre tomaré en cuenta también. El siguiente. El siguiente paso es el seguimiento, ¿no? El seguimiento y el cierre, el paso final que debemos realizar.
Entonces, en la intervención debemos comunicarnos con el SEM, ¿no? Hemos derivado, entonces no es que derivamos y ahí queda y ya no nos interesa como directivo, ya no nos interesa como responsable de convivencia o como comité de tutoría, ¿no? Tenemos que realizar el seguimiento, ¿no? ¿En qué está el caso? Entonces tenemos que comunicarlos, en este caso, a la institución a la que hayamos derivado. Por ejemplo, si es el SEM, ¿no? Por medios tecnológicos, ¿no? En este caso no hay ningún encuentro físico, sino todo es a través de llamadas, de WhatsApp, ¿no? Plataformas, etcétera. ¿Y quién debe realizarlo? Los responsables, siempre el director, la directora, el comité de convivencia. Y los instrumentos, siempre tenemos ahí la variedad de declaraciones juradas, que debemos solo ver cuál de las declaraciones se adapta a cuál de los protocolos, ¿no? Que se me presenta en este caso. Y tomar en cuenta nuevamente siempre los plazos, ¿no? Porque en este paso de seguimiento y cierre también tienen sus plazos, que es de, digamos, 75 días, ¿no? 75, 90 días, ¿no? Son diferentes, 70, 75 días. Para cada protocolo es distinto los plazos, entonces esto no debemos olvidar y dejar que pase estos plazos, ¿no? Finalmente, ¿cuándo termina el caso? Cuando terminamos con el último paso, que es el cierre, ¿no? Que debe realizarlo igualmente el director, la directora, ¿no? El responsable de convivencia y el comité de tutoría, ¿no? Siempre coordinando en este caso por llamada telefónica, con el padre, la madre, ¿no? El familiar más cercano del víctima, ¿no? Y las declaraciones juradas, igualmente, ¿no? Los instrumentos siempre van a ser declaraciones juradas para cada protocolo. Tenemos 6 protocolos, ¿no es cierto? Recordemos que hemos visto en el video y también en la diapositiva que hemos pasado. Siguiente. Entonces, aquí, estimados maestros y maestras, de repente les hago una pregunta, ¿no? Les hago una pregunta, podrían responderme, ¿qué protocolo aplicaríamos en caso, por ejemplo, que hemos visto de Miriam y Germán? Lo hemos leído, lo hemos escuchado, el caso de Miriam y Germán. Entonces, ¿qué protocolo sería según los 6 protocolos que tenemos? La primera, que es el caso de violencia psicológica y física sin lesiones, ¿no? El segundo, que es la violencia sexual y o física con lesiones y o armas, que es entre estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos es? ¿Cuál de los protocolos es aplicaríamos en caso de Miriam y Germán? Aquí nos está respondiendo, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el segundo protocolo, ¿no? El segundo protocolo que viene a ser violencia sexual y o física con lesiones y armas entre estudiantes. Es el caso de Miriam y Germán. Entonces, estas son algunos aspectos que se han considerado o reconsiderado en esta resolución ministerial 274-2020 Minedu, que debemos tomar en cuenta, ¿no? Para tomar acciones para cada caso, estimados docentes. Con esto creo que hemos concluido. De repente, si hubiera alguna pregunta o inquietud o algún aporte también con respecto a lo que se ha dado en esta sesión, podemos abrir nuestros micrófonos o a través del chat. Estamos para responder las 3 compañeras, Isela, Jenny y quien les habla.